Bienvenidos a todos, felices de que estén con nosotros en esta sala virtual, ¿no? Vamos a tener un interesante tema el día de hoy. Aquí les presento al doctor Felipe Aguirre. Con Buenas ustedes. noches, buenas Bravo. noches. Buenas noches. Gusto de estar con ustedes y vamos a empezar sobre la marcha. Sí, ver. sí, la hora no perdona. Sí. Lo que estoy teniendo problemas es... A ver, estoy poniendo el verdecito, compartir, y después le estoy poniendo compartir y otra vez se vuelve. ¿Se regresa? Sí. Ya está compartiendo, doctor. Estamos viendo su escritorio. Haga clic en su presentación de diapositivas. Exacto. Ahí. Ajá. Ahí está. Ahí estamos. Listo, entonces la copita y empezamos. Y ahora lo agranda. Ahí estamos. La copita. Listo. Salud, salud, la copita. Salud. Ese es para estimularnos. Sí, ahora para el frío. Sí. Buenas noches. Bien, empezamos entonces. Gracias por su presencia y vamos a empezar autocuidado en enfermedades profesionales en el trabajo con personas adultas mayores. Escogimos este tema porque es bien importante. Muchas veces se empieza a trabajar con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha compenetración con el paciente, y por eso a veces uno hace maniobras, carga, etcétera, sin pensar que hay que tener una forma correcta de cargarlos, de darles de vuelta en la cama, etcétera, etcétera. Y para eso no solamente tenemos que tener el conocimiento, sino también aprender a cuidarnos, para que estos movimientos, estas maniobras que se hagan, no desgasten nuestro organismo, ¿ya? Entonces es importante, y por eso, dada la importancia del tema, es que lo escogí para compartirlo con ustedes. Entonces empezamos con autocuidado de enfermedades profesionales en el trabajo con personas adultas mayores. Y lo he dividido en 3 partes. El autocuidado de enfermedades psicosociales, que son enfermedades profesionales de tipo psicosocial, el autocuidado de enfermedades profesionales ergonómicas y el autocuidado de enfermedades físicas ergonómicas. Estas enfermedades se dan en todos los ámbitos del quehacer humano. Y nosotros nos vamos a dedicar específicamente al quehacer en la atención de la persona adulta mayor, ¿ok? Antes vamos a ver qué son enfermedades profesionales para estar más en el tema. Son enfermedades a consecuencia del trabajo por cuestión propia o ajena, ¿no? Entonces, son alteraciones en nuestro organismo a consecuencia de nuestro trabajo, ya sea por nuestra culpa, por no cuidarnos o por hacer mal las cosas, o porque el ambiente predispone a estas enfermedades, ¿no? Para considerarla una enfermedad profesional tiene que cumplirse lo siguiente, que la causa de la enfermedad se encuentra en el lugar del trabajo, producto de la ejecución del mismo, o que la lesión proceda de la acción de sustancias o elementos existentes en dicho lugar. Por ejemplo, que la causa que se encuentra en el mismo trabajo, por ejemplo, vemos acá, ¿no? El electricista que no toma las medidas y puede electrocutarse, ¿no? O el carpintero que se chanca un dedo, ¿no? Porque no tomó las previsiones o calculó mal. Esto es por cuenta propia, ¿no? Y que la lesión proceda de la acción de sustancias o elementos existentes en dicho lugar. Por ejemplo, personas que trabajan en minas, ¿no? La neumoconiosis, la asbestosis, la silicosis, la fibrosis pulmonar en personas que trabajan en laboratorios, en fábricas de pinturas, de tintes, etcétera, etcétera, que en el ambiente generan un olor especial y que va quemando poco a poco. En el tiempo, los alvéolos pulmonares se van cicatrizando y con el tiempo aparece, ¿no?, la fibrosis pulmonar, que es la cicatrización del pulmón, ¿no? Por ejemplo, ese es
O de repente, cuando, como hablábamos con Lourdes anteriormente a esto, personas que viven alrededor de minas y los trabajadores que tienen sus casitas ahí y que muchas veces toman agua cargadas de mercurio, ¿no? Entonces, o de repente los vapores productos de la misma mina. Entonces, estos son enfermedades profesionales, ¿no? Para eso tiene que haber esas dos causas, que sea por uno mismo o que el ambiente que nos circunde produzca lesiones. ¿Cómo se clasifican las enfermedades profesionales? Según la causa, el agente causal. Así tenemos agentes químicos, la lejía, la polución industrial, las insecticidas, los elementos químicos, son agentes químicos. Y ustedes dicen, ¿esto tiene relación con enfermedades de cuidadores de ancianos? Sí, sobre todo la lejía. Muchas veces el ácido muriático, muchas veces se echa ácido muriático a la taza de baño y no se toma las previsiones, ¿no? Tenemos que poner con mascarilla y echar, limpiar sin respirar y salir. ¿Por qué? Porque el ácido muriático entra a los pulmones, los inflama y la consecuencia es una cicatriz en pulmones, ¿no? El uso de la lejía también, que es un cáustico que quema, ¿no? Agentes físicos como el fuego, el hielo, los cáusticos, los gases, los ruidos, la electricidad, las cargas pesadas que producen desgaste articular y los accidentes, ¿no? Unas caídas, etc. Después tenemos los agentes biológicos, como los virus, las bacterias, los hongos, generalmente contagio, ¿no? Y últimamente la pandemia, ¿no? El coronavirus, por ejemplo. Atender un paciente con coronavirus, hay que tener mucho cuidado y vamos a ver cómo cuidarnos, que ya lo sabemos, ¿no? Vamos a repasar nomás. Inhalación de sustancias como humo, cáusticos, vapores químicos y agentes carcinógenos como el humo, las pinturas, los químicos, la nicotina, todos son agentes carcinógenos, ¿no? Entonces, eso se clasifica en cuanto al tipo de agente. En el caso del cuidador, hemos escogido esta clasificación, que es la clasificación en enfermedades psicosociales, como por ejemplo, la enfermedad del estrés laboral, el síndrome de burnout, síndrome de ansiedad y el miedo por COVID, ¿no? Son enfermedades psicológicas y sociales también que van a alterar el trabajo y predisponer a enfermedades a las personas que lo ejecutan. Enfermedades ergonómicas como la artrosis por desgaste articular, la lumbociatalgia por presión de las vértebras en los nervios, las hernias, ya sea de umbilicales por el esfuerzo, las hernias, ¿cómo se llama? Crurales en las damas, las escrotales en los varones, las inguinales, las umbilicales, o sea, todo por digamos, esfuerzos, ¿no? Y diastasis de rectos abdominales. La diastasis también. ¿Qué es la diastasis? Es la salida de las vísceras del abdomen por una, digamos, separación de los músculos rectos abdominales que discurren paralelamente al ombligo, ¿no? Esos músculos se llaman rectos abdominales y son unidos por una especie de cartílago que se llama la línea alba. Cuando por el esfuerzo se distiende la línea alba, por ahí salen las vísceras, ¿no? Se ven bultos ahí que se hacen con el esfuerzo, ¿no? O producto de una operación y de repente los músculos muchas veces por herencia son muy suaves y se abren. Y entonces sale la víscera también. Entonces eso se llama diastasis. O sea, cuando sale parte de las vísceras por un agujero natural, son hernias. Cuando es por diastasis de rectos, por separación de rectos o como consecuencia de una operación, se llama diastasis. ¿Y ventuación también? ¿Ah? ¿Ventuaciones? No, eventraciones se llaman. Ah, eventuaciones. Ah. Eventraciones, ¿no? Las hernias son eventraciones también, ¿no? Pero las hernias se pueden, ¿cómo le llaman esto? Es una hernia que está, tiene su nombrecito.
que se dan la vuelta sobre sí mismas, Se estrangula. se estrangulan, ¿no? Entonces, estrangulación de hernia es una complicación de las hernias, ¿no? Claro. Diastasis no se ve mucho porque la diastasis es separación. En cambio, cuando sale por un agujero, es posible que por los gases se estrangulen, ¿no? También hay afecciones físicas, como por ejemplo la sordera, sobre todo en los aviadores, en las personas que trabajan en discotecas, etcétera, sorderas, ¿no? La maurosis, aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con rayos láser, digamos, fuego para fundir metales, etcétera, sí lesionan los ojos también. La amaurosis es ceguera, ¿no? Lesiones también por quemaduras, por accidentes. Físicas están el asma bronquial, la fibrosis pulmonar, el contagio de enfermedades, el cáncer y otros, ¿no? Entonces, ese es en cuanto más o menos para tener una idea de qué estamos hablando, enfermedades profesionales, ¿no? Ahora, empecemos con el primero de los 3 puntos que dijimos. 1, autocuidado de enfermedades psicosociales. Y aquí estoy poniendo énfasis en esto, dado que es una alteración, son alteraciones frecuentes, sobre todo psicológicas, que en los centros laborales no se toman en cuenta. Y sobre todo cuando uno trabaja con personas mayores, con familia. ¿Ya? Muchas veces hay una dinámica familiar alterada en las casas de la familia donde uno va a trabajar, ¿no? Y entonces dicen, no, ya estoy hasta acá de atender a mi mamá, yo trabajo, le pongo una señorita que la atiende y ya me entiendo el problema y cualquier cosita a ella le echo la culpa y me voy contra ella. Se acabó. Entonces, eso nos está diciendo que hay una alteración de la dinámica familiar y donde están poniendo una técnica como el conejillo de Indias o un familiar donde le echan la culpa de todo, ¿no? Yo tengo pacientes donde la mamá o el papá quedaban a cargo de la hija, sobre todo, que había vivido en la casa y se quedaba ahí porque no tenía dónde ir o porque se había quedado soltera. Y entonces atendía a la mamá. ¿Qué hacían los hermanos? Se caía la señora por A o B motivos, ya ves tú que no la cuidas, etcétera, 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 ¿no? Y se le mandaba las recetas, no le compraban, y ella tenía que estar haciendo milagros, buscando medicina, etcétera, y cualquier cosita le reclamaban a ella. Entonces eso genera una tensión permanente, ¿no? O también, por ejemplo, otro ejemplo es mujeres, sobre todo ancianas, que presentan infección urinaria. La familia lo primero que dice, no hay una buena higiene, y no saben que una persona que está en reposo, hay estreñimiento, y los gérmenes pasan del intestino al riñón por la arteria enterorenal, y hay infecciones urinarias. ¿Y qué le dicen? No, que usted la está descuidando, que por qué no le hace su aseo genital como debe ser, etcétera, 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 y toman acciones y hieren a las personas que las cuidan sin conocimiento de causa. Puede ser una persona que la han contratado, como puede ser sus propios familiares, ¿no? Que le están echando la culpa de algo que no es, igual que las neumonías muchas veces, ¿no? Hay neumonías por hipostasia, es decir, por estar echado, la flema está en la base, y dicen, no, la has descuidado, de repente había una corriente de aire, etcétera, es tu culpa. Y eso es por desconocimiento, ¿no? Toda esa responsabilidad, ese miedo, y no solamente eso, sino para evitar que la persona, que puede ser un familiar, papá, la mamá, no se enfermen, también causa tensión. Entonces vamos a ver el síndrome de burnout, llamado también el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Perdón. Esto es consecuencia del estrés laboral crónico, manifestado por agotamiento físico, ¿no? Y que se prolonga en el tiempo alterando la personalidad y autoestima del trabajador. Hay una diferencia porque el estrés laboral que hemos dicho que también se produce, el estrés laboral y el síndrome de burnout.
El estrés laboral es el inicio de todo estrés, que cursa generalmente con ansiedad, miedo a equivocarse, a hacer mal las cosas, con complejo de culpa, etc. Cuando este estrés laboral se cronifica, estamos entrando al síndrome de burnout. ¿Ya? Entonces, el estrés laboral es el inicio del síndrome de burnout. Y el estrés laboral se caracteriza porque es leve a moderadamente intenso, con ansiedad, sobre implicación de problemas, es decir, digamos, se preocupa demasiado, se implica mucho en los problemas. Y uno se da cuenta cuando entra a la consulta y la hija dice, sí, le di esto, también le di esto, también le di el otro, y mira al hermano, y también le di este, y le ha pasado esto, como diciendo, yo no tengo la culpa, y está sobreimplicando, y se preocupa más, y tiene síndrome de culpa también, inclusive, y si yo no le hubiera dado esto, de repente hubiera estado mejor, etcétera, se sobreimplica en los problemas que generan estrés, y hay una hiperactividad emocional, hiperactividad física, también van de aquí un sitio a otro lado, yo le traigo, uno está volteando y le están trayendo la toalla para que le tape porque le voy a examinar, etcétera, ¿no? Entonces, predomina la ansiedad. En el síndrome de burnout, aparte de que todos estos síntomas son crónicos, es más amplio, más grave, ¿no? Y comienza a haber ya una saturación que implica una falta de implicación en el problema. Sí, pues ya he hecho todo lo posible y no se puede. Ya no, hay un embotamiento emocional, uno le habla y a veces se confunde de fechas, etcétera, ¿no? Y predomina la depresión. Y muchas veces, como nos ha pasado, los jefes, médicos o enfermeras, etcétera, en ambientes hospitalarios, en albergues, desconociendo esto, ¿qué cosa hacen? Escobita nueva, barre bien. Como entró para conseguir y que se quede y que la nombremos, qué bien atendía. Ahora no le interesa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo toman como que es dejada. No, está con un síndrome de burnout que merece atención. Entonces, estas cosas son bien importantes conocerlas para estar en el ambiente y tomar las precauciones en el sitio donde uno trabaja, ¿no? La pregunta es, ¿existe personas predispuestas a presentar el síndrome de burnout? Sí, ¿no? Personas que tienen una estructura de personalidad conformista. Personas que son inseguras. Personas que son independientes de otras, que para hacer una cosa tienen que estarle preguntando, no tienen poder de decisión, ¿no? Y sobre todo que se alteran cuando tienen que enfrentarse a situaciones estresantes, ¿no? Personas con muy bajo estima y también las personas demasiado perfeccionistas que se autoexigen a sí mismas constantemente, ¿no? La autoexigencia es buena, pero todo extremo es nocivo. Cuando uno se autoexige poco, es nocivo, y cuando se autoexige demasiado, también es nocivo. ¿Ya? Las causas de burnout relativas a la persona. Poca tolerancia al estrés y a la frustración, como tan tensas como una bomba. Cualquier cosita revienta, ¿no? Tienen deficientes estrategias de afrontamiento del estrés y del problema en sí mismo, ¿no? Tienen una falta de apoyo social o familiar. Muchas veces se encuentran solos o solas para atender al familiar que quedó en su cuidado o de la persona que quedó a su cuidado, ¿no? Otra de las causas, volvemos a repetir, perfeccionismo y sentido de responsabilidad, mucho sentido de responsabilidad, quieren ser perfecto en todo y eso le genera ante cualquier cosa que no salga como piensan, le genera complejo de culpa, ¿no? Las causas del síndrome de burnout relativas a las condiciones del trabajo, sobrecarga laboral, y eso se ve mucho en albergues, en hospitales, donde, digamos, la carga laboral excede las capacidades físicas y mentales del personal que los atiende, ¿no?
Por ejemplo, para una sala de 20 hospitalizados, ponen 2 personas para que atiendan a todos, lo laven, lo bañen, etcétera, etcétera, ¿no? El riesgo grande de contagio también genera estrés. Y es un estrés que está todo el tiempo ahí. Gran responsabilidad y pocos recursos disponibles, ¿no? Poco o nulo reconocimiento a la labor desempeñada. Solamente cuando pasa algo, les recriminan, pero cuando hacen bien las cosas, ni un gracias, ni una palabra de afecto, de agradecimiento, de cariño, ¿no? Nada, ¿no? Sino, para eso se le paga, pues tiene que hacer. Problemas de dinámica familiar, ¿no? También, cuando hay conflicto en la casa y genera, el ambiente está cargado, el paciente se pone irascible, irritable, genera más tensión, también. Seguimos con las causas relativas a las condiciones de trabajo. Cuando hay un desequilibrio entre las expectativas y la realidad del trabajo, ¿no? A mí me dijeron de que para atender a esta persona me iban a pagar, por decirte un ejemplo, 2.000 soles. Y después han venido a decirme que las condiciones del trabajo, que han perdido el trabajo, que están haciendo una chanchita para pagar, etcétera, etcétera, y solamente podemos darle 1.200. Dijeron una cosa y hacen otra, ¿no? O cuando pensaban, dice, bueno, de repente yo puedo trabajar un poquito más y me pueden aumentar, etcétera, ¿no? Horarios de trabajo excesivos. Las contrata para 8 horas y terminan quedándose 12, 15 horas porque ¿qué ya te vas? Pero si no has terminado tu trabajo, sí, pero ya cumplí mi horario, ¿yo qué culpa tengo? ¿No? También hay de todo acá. Altos niveles de exigencia, ¿no? Yo he visto cuando he entrado a ver pacientes que de repente la hija estaba atendiendo a la señora, la tenía limpiecita, y venía la otra hermana que es casada, que no vive ahí, venía de frente, le levantaba para revisar si estaba bien, su mamá bien atendida, etcétera, etcétera, delante de uno. Y la hermana que la atendía se sentía mal, pues, ¿no? ¿No? Altos niveles de exigencia e inclusive de maltrato. Falta de tiempo para organizar las tareas. Tienes que hacer esto, pero ¿en qué momento? No sé, tú verás cómo haces. Falta de oportunidades de aprendizaje, mejora y desarrollo. Son puestos terminales. Y si ese puesto terminal no está metido en la cabeza, ¿por qué se llama puesto terminal? Porque solamente es para atender, atender y atender. No hay una posibilidad de ascenso, de mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay una conciencia de que realmente van a hacer eso nomás y eso tienen que hacer y para eso van a ganar, y están pensando en cosas mejores, es preferible, ¿no? Darse cuenta de que están ante el atender a una persona vista como empleo es un empleo terminal, porque no hay posibilidades de ascenso. Y si la estructura de la personalidad de cada uno, es decir, yo voy a trabajar y voy a ascender, voy a mejorar, etcétera, 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 es difícil, aún en los establecimientos públicos y privados, porque la técnica de enfermería, que es la cuidadora en sí, no la van a poner de jefe de enfermeras. Salvo quedará como encargada, celadora de las demás. Pero nada más, ahí termina, no va a avanzar más, ¿no? Y falta de oportunidades de aprendizaje, mejora y desarrollo, ¿no? El tiempo no le da para nada, ni el sueldo tampoco. ¿Cuál es la sintomatología de síndrome de burnout? 1, agotamiento emocional. La despersonalización, ya no vive uno ni para la familia, sino simplemente para el paciente, ¿no? Y además, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que atenderlo, ¿no? O atenderla. Poca realización. Son 3 cosas. Cuando la persona siente que está agotada emocionalmente, se siente cansada, que le duelen los músculos, que no tiene ganas de hacer nada, que le gana el desaliento, que de todas maneras tiene que rendir y solamente ya no verse a uno mismo, sino darse todo por el paciente,
¿no? Y hay una poca realización, no ve resultados, sino simplemente sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga para sobrevivir. Esos son los síntomas de síndrome de burnout. ¿Cuáles son los síntomas físicos? ¿Cómo se manifiesta esta olla a presión que uno tiene metido dentro de la cabeza y de los sentimientos? Dolores musculares, molestias gástricas, náuseas, diarrea, se llenan de gases, mala digestión, palpitaciones, mareos, debilidad, cansancio. Mayor o menor apetito. Si está en el síndrome de ansiedad extrema, aumento de apetito. Y cuando ya entra al mismo síndrome de burnout, menor apetito. Dificultades para respirar, problemas sexuales, problemas del sueño, muchas veces con pesadillas, tartamudeo, temblores, sudoración. Los síntomas psicológicos, desánimo, ausentismo laboral, y esto es bien importante. Muchos dicen, era una muchacha o un muchacho que trabajaba bien puntual, bien dedicado, y ahora no le interesa nada y está faltando por cualquier cosa. Inconscientemente ya no quiere ir al trabajo. Está deprimido o deprimida, ¿no? Entonces, ¿ya se aburrió? No. Muchas veces no es aburrimiento, es los síntomas del psicológico del síndrome de burnout, ¿no? La insensibilidad como impasividad, como dice, bueno, ya qué pasó, qué pasa, qué voy a hacer, ¿no? Distanciamiento social, ya no se agregue el grupo, desmotivada, desesperanzado, sentimiento de soledad, de frustración, insatisfacción, con un carácter un poco hostil, dificultad para concentrarse, sentimiento de culpabilidad, irritabilidad, nerviosismo, actitudes negativas, ¿no? Y dificultad para tomar decisiones. ¿Cuál es el tratamiento ante esto? Abordaje global con iniciativas que incluyan reconocimiento laboral, buen trato y una adecuada logística. Un tratamiento psicológico centrado en la psicoeducación y el autoconocimiento, que conozcan el síndrome de burnout, que determinen qué es lo que les está pasando, factores que lo originan, por qué se origina esto, ¿no? Para darle la solución al respecto. Circunstancias que están detrás de cada caso en particular, ¿no? Aprender a afrontar el estrés con técnicas de relajación, respiración, terapia psicológica, cognitivo-conductual, ¿no? Eh, Hicimos un trabajo, como le comentaba a Lourdes, para cuestión de, a ver, fue en el 2011, 10 años antes, en el 2001, ¿no? Donde me preocupaba que yo estaba trabajando en esa época en un albergue grande, en el Canevaro, y yo era el jefe de departamento de salud y tenía a mi cargo 104 personas, todos de salud, entre médicos, terapistas, enfermeras, etcétera. Pero llamaba la atención que todos empezamos a trabajar en el 85, ¿no? Y ya en el 2001 comenzaban con problemas de cintura, de ausentismo laboral, de irritabilidad, de una dinámica laboral un poco cargada, ¿no? Y muchas veces las personas que trabajaban ahí como en beneficencia pagaban muy poco, muchas veces vendían sus vacaciones y trabajaban para ganar el doble, que era poquito, pero en vacaciones era algo, ¿no? Y se sobrecargaban, no había descanso. Y comenzamos a ver situaciones de conflicto mayores, una gran incidencia digamos, de ausencia laboral, ¿no? De tardanzas, de desánimo, etcétera, ¿no? Entonces planteamos en esa época como jefe del departamento que primero que las vacaciones tenían que ser dadas sí o sí a todas. Que no sean mensuales, sino por lo menos cada 6 meses, 15 días, para que haya un descanso, ¿no? Porque después de un año recién le dan el mes completo, pero hasta llegar al otro año es una atención muy larga. Entonces, cada 6 meses, 15 días. Como siempre sucede en el ambiente laboral del Estado, ni les interesó nada. Eso quedó. Cuando tuve puesto ya de mando,
de director general de beneficencia, tenía a mi cargo 11 establecimientos de niños, ancianos, comedores, colegios, etcétera. Comencé a implementar esto, ¿no? Y también sobre el abordaje del síndrome de burnout en el personal, y también a contratar más personas y dar licencias a aquellas que ya tenían problemas de artrosis de cadera, que tenían problemas de lumbalgias, de hernias, etcétera, etcétera. Pero cuando ya había una coxartrosis, es decir, artrosis de cadera, que ameritaban operación y que habían dicho que ya no podían seguir trabajando, se comenzaba a redistribuir laboralmente, a prepararlas administrativamente para que apoyen en la parte administrativa, ¿no? Y otros, jubilarlas por salud, ¿no? Y comenzamos a traer en esa época, eran, creo que 75, 78 técnicas de enfermería, por lo menos 40 salieron. Se reinsertaron en otros ambientes laborales, ¿no? Y tuvimos que traer 40 técnicas de enfermería. Pero eso era porque había un profesional de salud en la cabeza. Pero generalmente las cabezas son puestos por el gobierno, que no son médicos, que no son enfermeras, que bueno, están cumpliendo digamos, ofertas laborales por época de elecciones, etcétera, ¿no? Entonces venía gente que no estaba preparada para el puesto y había que convencerlas, pero como eran puestos laborales que nosotros llamábamos de paso, porque el jefe que es puesto por el gobierno turno es de paso, entonces no les interesaba, pues. Y se hizo un cambio, pero duró poco, porque estuve en la jefatura 2 años hasta que cambiaron de gobierno y pusieron las autoridades al personal que ellos consideraban, ¿no? Pero sí se pudo ver un poco el síndrome de burnout, arreglarlo y tomar una solución al respecto, por lo menos momentáneamente, ¿no? Pero eso es importante que tengamos en cuenta, ¿no? No solamente ustedes, sino las personas que dirigen instituciones, ¿no? El personal no es un personal al que, bueno, se le exige y no se le toma en cuenta, ¿no? Son personas, seres humanos que tienen que sentirse bien, atender con afecto, con cariño, y tienen que estar también premunidas de ciertas medidas que las instituciones deben proporcionar para proteger a su personal, ¿no? Otra de las cosas es aprender a afrontar el estrés con técnicas de relajación, respiración, terapia, psicología y cognitivo conductual. Los psicólogos tienen que ver mucho aquí también en el trabajo con personas adultas mayores, en el trabajo con personas que trabajan con personas adultas mayores, ¿no? En el tratamiento también está ajustar las expectativas a la realidad, ¿no? Mejorar la autoestima, trabajar la resiliencia y la asertividad. La resiliencia es la capacidad que uno tiene de, digamos, sacar fuerzas, mejorar en ambientes adversos, ¿no? A los hábitos saludables, una alimentación sana, no tabaco, alcohol ni drogas, práctica regular del ejercicio físico, agregaría también unas horas de sueño convenientes, 8 horas como mínimo, tratamiento farmacológico en el caso de la gravedad y los síntomas. Si está en la época de estrés laboral con ansiedad, ansiolíticos, y si está en la época depresiva, el síndrome de burnout, antidepresivos, ¿no? La prevención, evaluar situaciones que generan estrés y ansiedad, tomar decisiones y medidas adecuadas para reducirlo, ¿no? Evaluar las situaciones. Si uno piensa de que está, digamos, haciéndole mal, que está muy tenso, etcétera, conversar con la familia, con las personas que están a cargo del paciente para ver una solución que esto sea de una manera en la que tanto la familia esté contenta con los servicios como el que brinda o la que brinda servicios también esté contenta y tranquila con el trabajo que hace, ¿no?
Eh, Muchas veces lo que nos guía al personal de salud es la vocación de servicio, ¿no? Y cuando uno se involucra mucho con el paciente, que tampoco no es bueno, ¿no? Es bueno involucrarse, ver una persona que necesita, etcétera, etcétera, pero no involucrarse tanto al punto que cambie nuestras vidas y que vivamos para ellas, ¿no? Procurarse herramientas necesarias para realizar las tareas adecuadamente, sin sobrecarga laboral. Por ejemplo, las herramientas necesarias podrían ser, si tienen que cargar a las personas, ¿no? Buscar ayuda y ponerse su faja, ¿no? Siempre todo personal que trabaja con personas adultas mayores, que va a cargar, que va a dar servicios directos, tiene que tener sus guantes, su gorro, su mascarilla, su faja, ¿no? Y saber cargar al paciente, cómo cargar al paciente, cómo cargar peso, ¿no? Llevar una vida tranquila y procurar esparcimiento cuando se pueda y ejercicio físico sin una nutrición adecuada. El síndrome de ansiedad y miedo por COVID-19. A Dios gracias está pasando esto, pero sí vemos los resultados, ¿no? De un estrés laboral, sobre todo en personas que han tenido que atender COVID directamente, ¿no? Que es un estado crónico de angustia prolongada, con sudoración, falta de aire, mareos, taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, ¿no? Temblores, diarreas, irascibilidad, entre otros. Los síntomas suelen aparecer en forma gradual o repentina con una duración o intensidad variable. Está relacionada al miedo al contagio en situación de pandemia por coronavirus, pudiendo replicar la sensación de que se tiene esta enfermedad pandémica, ¿no? Muchas veces vemos personas que dicen, tengo tos, tengo un poco de fiebre, y está atendiendo pacientes con COVID, entonces hay que sacarle la muestra y darle tranquilidad. Si sale negativo, es una simple gripe, como nos puede haber ocurrido anteriormente, antes de la pandemia, o una faringitis, muchas veces personas que sufren de amigdalitis crónica, etcétera, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es descartar, ¿no? Y generalmente las personas que tienen ansiedad y miedo al COVID comienzan a replicar las enfermedades, ya tengo esto, tengo el otro, etcétera, etcétera, por su estado de tensión de nerviosismo, ¿no? Que puede ser, como no puede ser. Entonces hay que descartar y hay que incidir en las medidas de protección para el contagio, ¿no? Para evitar el contagio. El tratamiento en este caso son ansiolíticos, coayudantes de trastornos secundarios, como por ejemplo si tiene fiebre, antipiréticos, etcétera, siempre habiendo descartado primero COVID, ¿no? Lo primero que hay que hacer para el síndrome de ansiedad, estamos hablando de síndrome de ansiedad y miedo a COVID a personas que tienen la sintomatología pero no tienen COVID, a personas que se sienten nerviosas, irritables, ¿no? Con palpitaciones, etcétera, se les afloja el estómago con miedo, sudoración profusa, ¿no? Entonces estamos hablando de ese síndrome, ¿no? Pero para eso tenemos que descartar primeramente COVID, ¿no? Y una psicoterapia de relajación. ¿Cuál es la prevención de este síndrome? Práctica de medidas preventivas de COVID-19, distanciamiento social, doble mascarilla, lavado de manos, cada 15 días hacerse su descarte, ¿no? De COVID, una terapia de relajación, sueño de 8 horas de duración, hacer ejercicios físicos, alimentación balanceada, esparcimiento. Y sobre todo también ponerse sus mandiles protectores, ¿no? Y sus botas, guantes y gorro con su mascarilla, ¿no? Doble mascarilla. Vamos a ver el autocuidado de enfermedades ergonómicas. Ergo, fuerza, nómica, o sea, por fuerza. Artrosis. Es una enfermedad articular degenerativa invalidante que afecta a diferentes articulaciones del cuerpo. Está producida por el desgaste de la carilla articular que origina cambios, ¿no? En la articulación adyacente al cartílago, produciéndose deformidades en su degeneración, ¿no? Lo que estamos hablando es de que las articulaciones son dos huesos
¿no? Que tienen sus carillas articulares con su líquido sinovial para que pueda moverse. Estas son articulaciones, ¿no? Y que la artrosis se produce por ese movimiento continuo, desgaste de la carilla articular, dolor, inflamación muchas veces, ¿no? Las articulaciones más afectadas en personas que trabajan con personas adultas mayores son las manos, los pies, las rodillas y la cadera, ¿no? En mujeres la artrosis predomina en manos y rodillas, generalmente, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la artrosis? El aumento de la edad. El avanzar en años hace que las articulaciones también se desgasten, ¿no? Como todo el desgaste que hay conforme uno va viviendo más, ¿no? Es más sexo, más frecuente en mujeres. La obesidad, el sobrepeso también desgasta las articulaciones. Una actividad física intensa también desgasta las articulaciones. Genética, también hay predisposición a tener artrosis. Actividades laborales con desgaste articular, las personas, las cuidadoras, que cargan a las personas constantemente, etcétera, ¿no? Y hay digamos, formas de cargar a la persona, ¿no? Hay formas de darle la vuelta. Una persona que está postrada no se le carga ni se le pone a un costado, sino generalmente la sábana se jala para el lado que uno quiere ponerla, ¿no? Entonces hay técnicas y eso es importante conocer, ¿no? Sobre todo en el curso de enfermería, me imagino que van a tener capacitación sobre este tema, ¿no? Cómo cargar, cómo mover personas, etcétera, ¿no? Los traumatismos también son factores de riesgo constante, ¿no? El tabaco también. Y ustedes dirán, ¿el tabaco qué tiene que ver con la articulación? Sí, el tabaco tiene mucho que ver, sobre todo porque desgasta la articulación, ¿no? Otra de las cosas, perdón, estoy escuchando una pregunta, ¿algo? No. No, no. No, Ya, doctor. ya listo, gracias. Tipos de artrosis. Artrosis de cadera, llamada también coxartrosis, desgaste de la carilla articular de la articulación coxofemoral. La artrosis de rodilla, también llamada gonartrosis. La artrosis cervical, ¿no? En el cuello. Y la artrosis lumbar. Son los frecuentes tipos de artrosis como enfermedad ocupacional. La sintomatología, dolor, impotencia funcional. Impotencia funcional es de que uno no puede mover bien la articulación porque duele o porque pierde fuerza, ¿no? O porque está dura, rigidez matutina, sobre todo de las manos, ¿no? Uno de los síntomas de la artrosis es, estoy durmiendo, me levanto, me duelen las manos, las siento duras, entumecidas, ¿no? Y comienzo a hacer ejercicios y conforme va pasando el tiempo se me van aflojando las articulaciones y ya, normal. Al otro día, otra vez así, o si no, entumecimiento, dolor a cualquier hora del día, ¿no? Contractura muscular refleja, ¿no? Inestabilidad articular también. Y crepitaciones articulares. Uno suena, hay crepitación cuando, sobre todo en rodilla, uno le pone la mano en la rodilla, la mueve, y como si suena primero crujido, chasquido, crujido, suena, chasquido, sonidos más fuertes. Y la crepitación, que cuando pone uno la mano, dobla la rodilla o le estira, siente como si se traslada arena debajo de la mano. Esa sensación de que se transcurre arena son crepitaciones articulares, es por desgaste articular, ¿no? El crujido es porque hay un desgaste articular y el hueso choca y raspa, por eso los dolores. Y el chasquido, cuando choca, hace palanca y después vuelve a doblarse, a cumplir su función de articulación, pero ha chocado y ha raspado un sonido seco generalmente, ¿no? Crujido, chasquido y crepitación articular son las características de la artrosis en cualquier articulación. Tratamiento,
es evitar posturas que lleven a aumentar el dolor o la rigidez de la articulación afectada, ¿no? Si noto de que si me siento de tal manera y me duele, tengo que cambiar de posición, ¿no? Hasta encontrar una posición antálgica se llama, es decir, una posición que no me duela. Utilizar una postura correcta para evitar que se cargue la articulación, sobre todo sentarse en forma recta. Modificar aquellos movimientos que perjudican la funcionabilidad, movilidad de la articulación. Si me voy a agachar, no me voy a agachar con las piernas estiradas y agacharme, no, tengo que doblar las rodillas, ¿no? Para cargar el peso y levantarme, ¿no? Según grado de deformidad y limitación, articular, usar las prótesis personalizadas. Son prótesis y evitar que la articulación salga de su sitio, empeore, se inflame más de repente, ¿no? Entonces necesitamos ortésticos o de repente andadores para el peso disminuir en la articulación afectada, ¿no? Terapia física y rehabilitación y en caso necesario, antiinflamatorios, pomadas, vendajes, ¿no? ¿Cuál es la prevención? No forzar las articulaciones para pasar al paciente de la cama a la silla o viceversa, usar fajas protectoras, ¿no? Y utilizar técnicas para saber cargar a la persona mayor. Esas técnicas son importantes para poder hacerlo, o para cambiarla de un sitio a otro, utilizando generalmente la sábana o la solera, ¿no? Llevar una dieta sana y equilibrada. Cuando se va a hacer cargar pacientes, siempre procuren, si es posible, buscar ayuda, apoyo, ¿ya? Realizar ejercicio físico de forma habitual para evitar la obesidad, el sobrepeso también. Imagine una persona con sobrepeso, que tiene que soportar más peso en las articulaciones, sometida a cargar personas mayores, pasarla de un sitio a otro, y una persona con obesidad. El desgaste articular es bárbaro. Y evitar llevar una vida sedentaria, evitar eso, siempre estar haciendo ejercicios. Otra enfermedad es la lumbociatalgia, que es la alteración, ¿no?, de el nervio lumbosacro por compresión de las vértebras, ¿no? Entonces, la lumbociatalgia se da porque hay una desviación vertebral por un mal movimiento o un desgaste articular con compresión, ¿no? Y constricción del nervio que sale de las vértebras, ¿no? Entre vértebra y vértebra salen los nervios que provienen, ¿no?, del canal raquídeo, que vienen a ser parte de la médula espinal, ¿no? Las raíces nerviosas son prolongaciones de la médula espinal, ¿no? Entonces, las carillas articulares se desgastan y presionan el nervio, sobre todo ciático, ¿no? Y producen dolor en las nalgas y en las piernas y el pie. ¿Cuáles son las causas? Traumatismos. Muchas veces personas que se caen sentadas o que no se dan cuenta, no miden bien, bajan y piensan de que inconscientemente que la escalera o la vereda es más baja y es más alta y pisan en falso. Esa pisada en falso produce dolor lumbar también, ¿no? Sobreesfuerzos, sobrepeso, la obesidad, mala postura mantenida, aquellas personas que están acostumbradas a tener mala postura, sobre todo para escribir, para comer, etcétera, ¿no? Enfermedades de origen vírico, las enfermedades virales también pueden causar artralgias y inflamaciones de articulaciones y desgaste articular. Debilidad o exceso del tono de la musculatura lumbar, por ejemplo, personas que tienen exceso de tono de la musculatura lumbar, o sea, los músculos son, en personas obesas, presionan, se contraen más por el dolor, o por debilidad muscular también, que muchas veces es congénito, ¿no? Personas con una delgadez extrema también pueden producir más rápido compresión, ¿no?
Hernia discal, la hernia del disco también, producto de sobrepesos o cargar peso en una forma inadecuada, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la lumbociatalgia? Dolor localizado en la región lumbar que se irradia las nalgas, las piernas y los pies, como dijimos anteriormente. Hay una sensación de rigidez, la pierna a veces no obedece, ¿no? Incapacidad o dificultad para agacharse, hormigueos, debilidad o alteración de la sensibilidad en una o más piernas, siguiendo el recorrido del nervio séptico de alguna de las redes nerviosas, ¿no? Esto de hormigueos o debilidad. Hay dos sintomatologías acá, esto lo vamos a desdoblar un poquito. Cuando la vértebra presiona la raíz anterior del nervio, que es la raíz motora, puede producir dolor, rigidez de piernas. Cuando la raíz se presiona, la raíz posterior, da problemas sensitivos, dolores, parestesias, como que se adormece la pierna, que se sienten hormigueos, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a la sintomatología. El tratamiento de la fase aguda, cuando hay el dolor es intenso, inclusive hay un poco de signo de flebosis, es decir, inflamación. Los signos de flebosis son 4: calor, dolor, rubor y tumor. Calor porque quema, dolor, duele, rubor, está roja la articulación, y tumor porque está hinchada, ¿no? Para eso hay reposo, relajantes antimusculares, dolores, o sea, pastillas antálgicas, que son los antineuríticos, ¿no? A la cabeza la vitamina B, y los ejercicios de Williams, que consiste en estar echado o echada, doblar las rodillas y presionarlas hacia el pecho. Con las manos, 1, 2, 3, 4, 5, las dos piernas, primero con una pierna, después con la otra pierna pegada al pecho, y después con las dos piernas, 3 veces al día. Eso hace de que la columna se estire y se descomprime el nervio. ¿Ya? Ejercicio de Williams. En la fase crónica, trabajar y potenciar la musculatura de la zona lumbar. Estamos hablando de terapia física y rehabilitación, ¿no? Las correcciones posturales que se estimen necesarias, es decir, uso de corset generalmente, ¿no? Terapia física, programas de ejercicios y reeducación postural, ¿no? Hacer ejercicios de fuerza. Entonces, cuando hablamos de prevención, estamos al caminar, mantener siempre la espalda recta, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, si me siguen el puntero, acá sí, y no acá, en forma, ¿no? Media agachada, tendencia a jorobarse. Y esta tendencia es frecuente mientras más edad se tiene, a que la cabeza esté hacia adelante, y sale la jorobita. ¿Por qué? Porque una simple razón. Cuando uno se pone recto, nos vamos a dar cuenta, no se pone recto, sino lo vemos de perfil, ¿no es cierto? Caramba, perdón. Ya, de perfil. El cuello no está al centro de la cabeza, sino el cuello parte atrás de la cabeza, ¿no es cierto? Es la prolongación, la parte posterior. El cuello no está en el medio, de tal manera que la cabeza está tirada hacia adelante. Entonces, imagínense el peso de la cabeza tirada hacia adelante, 60 años o más, entonces comienza a deformarse hacia adelante. Y si nosotros caminamos y comenzamos a agacharnos hacia adelante, el peso va a ser mayor y la curvatura se va a pronunciar más. Y se va a desgastar en esa forma, de tal manera que cuando uno quiera ponerse recto, el cuello le va a doler. Es que me duele y sigo así y empeorando, ¿no? Entonces, siempre procurar caminar recto con la cabeza recta, no hacia adelante, ¿no? Cuando uno se sienta, formar un ángulo de 90 grados. Cuando uno se sienta y no forma este ángulo, sino un ángulo, digamos, mayor, el peso no está distribuido, sino el peso llega más a la columna lumbar y por eso hay mayor desgaste. Al recoger el peso, dijimos, doblar las rodillas y cargar el peso, no con las piernas rectas, ¿no?
Cuando usted esté llevando un peso, pegarlo al pecho, al cuerpo, no llevarlo hacia adelante, también, ¿no? Igual al alzar todo. No sé si hay algunas preguntas hasta acá, como un pequeño relax, aunque ya son las 8, ¿no? Sí, pero hemos empezado un poquito 10 minutos después, ¿no? Sí. A ver, pregunten, por favor, chicas. Para que no nos quedemos dormidos. A ver, aquí está Sandrita Quijada de México, nos pregunta, doctor, ¿cómo se puede ayudar a alguien que sufre de burnout, pero está tan absorta que no lo reconoce, pero se le ve en desgaste total? ¿Que sufre de qué? De el agotamiento del cuidador. Ah, del burnout. Burnout. Ya, burnout, ya, claro. Ya. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Quién es la persona que sufre? ¿La cuidadora o la paciente? La cuidadora. Estamos hablando de la cuidadora, ¿verdad? Ya. Mire, muchas veces las personas no reconocen, primero por desconocimiento, y segundo porque no creen que eso que les ocurre, de repente es circunstancial, dicen, ¿no? Ya me pasará, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es persuadirla para que vaya a un psicólogo para que le dé el tratamiento de burnout. El tratamiento de burnout son personas especializadas. Muchas veces uno no puede con el burnout. Porque es juez y parte, no puede ser. Y muchas veces el inconsciente está diciendo, no, esto es así, etcétera, etcétera. Uno tiene que estar convencido. ¿Y para quién lo convence? El psicólogo. ¿Ya? Necesita ayuda profesional, ¿no? Terapista físico, nutricionista, etcétera, ¿no? Y un programa de recreación vacacional, o sea, con certificados para que en el trabajo también le den el descanso que necesita, etcétera, ¿no? ¿Ya? Burnout es atacando la causa, generalmente. Y tener autoconciencia de la enfermedad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta para seguir? Bien, vamos a ver las hernias. Las hernias son partes del órgano de tejido graso que salen por un punto débil en el músculo. Un agujero natural generalmente. Por ejemplo, hernia del hiato esofágico. El esófago pasa por una fosa, ¿no? Hacia el estómago. Y el punto donde termina el esófago y empieza el estómago se llama cardias. Y muchas veces por ahí es donde sale el estómago hacia arriba, produciendo la hernia hiatal o la hernia del hiato esofágico, por ejemplo, ¿no? En el ombligo, por la cicatriz umbilical también puede salir parte del estómago, ¿no? Y así, por cada agujero natural, cuando sale una parte del órgano, generalmente es en el abdomen, eso es hernia, ¿no? Comúnmente esto ocurre, ¿por qué? Porque hay una flacidez, delgadez del anillo y de los músculos, y esto se da por la edad o porque genéticamente tienen músculos flácidos, personas que no han hecho ejercicios y que tienen debilidad muscular, ¿no? Músculos flácidos, ¿no? O genético que puede producir eso también, ¿no? Y eso ocurre porque hay una compresión, aumento de la presión de la víscera que va a salir por la zona debilitada del cuerpo, ¿no? Tipos. Hernia inguinal se produce más en hombres. Aparece un abultamiento en la ingle que puede llegar hasta el escroto. En ese caso se llama hernia inguinoescrotal.
¿no? Es por cargar pesos o de repente, como de familia, tienen delgadez o flacidez muscular, debilidad muscular, ¿no? La hernia femoral o crural se produce más en las mujeres. Se forma cuando aparece un abultamiento debajo de la ingle, no en la ingle, sino debajo de la ingle. La mayoría de las hernias son quirúrgicas. No la mayoría, sino todas las hernias son quirúrgicas, ¿no? La hernia del hiato, ya dijimos, se forma en la parte superior del estómago que empuja la pared abdominal y Perdón, sale hacia arriba del diafragma. ¿puedo Sí, interrumpir? sí, cómo no. Por ejemplo, yo tengo una hernia hiatal, me han dicho, que se Ya, llama hiatal. sí, el Ah, hiato esofágico, sí. a principios de, estuvimos en pandemia, sentía yo que no, que cuando comía cosas así secas o demasiado frías, no podía seguir comiendo, me Ujú, dolía. ujú. Y bueno, fui a que lo vean, me dijeron que tenía hernia hiatal, que se tenía que operar y no sé. Y Así yo es. me pregunto, nadie de la familia tiene ni nada, nunca he tenido, ¿por qué viene eso? Dicen Ya. que es una carnosidad, se hincha. Hasta el día No, de hoy no me he operado porque pensé que podía irse por alguna razón, pero no. lamentablemente con el tiempo empeora. Sí, Ujú. pero Por eso ¿por qué viene? tiene que operarse, ¿Por qué ¿ya? vino? ¿Por qué? Ya, ya. A ver, la hernia hiatal, si no es por debilidad muscular, por, digamos, de transmisión familiar, No, es producida generalmente porque también, ¿usted fuma? no, Ya. ¿Ha tenido toses fuertes, bronquitis? no. Tampoco. ¿Ya? ¿Por qué Pero ocurre me con la...? operaron hace como 6 años de las cuerdas vocales, Ya, ya. pero dicen que no tiene nada que ver. No. No, ¿No? pues. Ya. Ahora, Entonces yo me pregunto, no soy la única, hay muchos que viven con eso, no se operan, ujú, y bueno, tienen el flujo, la acidez y todo eso, ¿no? Solo ujú. quería saber, porque eso no se puede, por ejemplo, hacer un ejercicio o algo que digas, bueno, para la musculatura débil, como se dice que se puede leer acá, Ujú. que estamos con flacidez, pero Así es. no entendería cómo, porque es Ya. adentro. Sí, generalmente este tipo de hernias, cuando no reconocen una tos, por ejemplo, cuando fuma, la tos del fumador por exceso puede producir hernia hiatal o hernia esofágica o hernia del hiato esofágico, todos vienen a ser lo mismo, es la misma entidad con diferentes nombres. Generalmente es constitucional, Ya, propia de la persona que tiene debilidad muscular en ese nivel, ¿no? Por ejemplo, no todos nacemos 100% ok. claro, Siempre claro. uno sufre de los bronquios, otro sufre del estómago, el otro de la vista, el otro del oído, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no salimos 100% de estándar, ¿no? sí. Solo Entonces, quería saber sí, por qué ahora, se forma la, eso, la ¿no? idea, la idea sí es que se opere porque va a empeorar con la edad. Con la Sí, edad, digamos, el anillo del hiato esofágico se va a volver más flácido. Hay una mala digestión por ausencia ya de enzimas digestivas, se va a llenar de gases. ¿Y qué pasa? La, la, la parte del estómago va a salir por el esófago y se llama una bolsa herniaria. ¿Qué produce eso? Que cuando come, queda parte de la comida de usted que ha comido ayer o anteayer, queda ahí. Entonces tiene a veces mal aliento, reflujo gastroesofágico, ¿no? Ardor, y tiene que dormir semisentada. semisentada, porque si Sí, no sale todo, sí, ya. claro, se atora y puede darle una neumonía Claro, aspirativa inclusive, porque eso ya está con claro. gérmenes.
fiebre, se malogra el estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de complicaciones de la hernia del hiato esofágico. Entonces, ahí lo que le sugiero lo más pronto posible, ¿qué edad tiene, perdón? 59. Ya. Mientras más edad tenga, va a ser peor. Entonces, Sí. entonces, cuanto antes yo le sugiero que se opere. El riesgo es menor, porque una cosa es operar a una persona de 80 años que ya interviene el corazón, los pulmones, cómo están los riñones, para soportar una presión, que a esta edad que está en plena flor de la juventud, porque ahora ya la juventud se ha ¡Ay, extendido. qué lindo! Usted Por eso se digo ríe, yo, tan joven y teniendo eso, no claro, entiendo. pero usted se ríe, pero le digo que es verdad. ¿Sabe por qué? Sí. Porque mientras más aumenta la expectativa de vida, los procesos biológicos aumentan también. Sí. Cuando el promedio de vida era 50 años, en el año 50, la mujer entraba en menopausia a los 30. Ahora estamos viendo mujeres que entran en la menopausia a los 50, 55 años. Todavía están menstruando. Sí. Entonces, todavía no se cierra la fábrica ni se abre el parque de diversiones. Con cuidado todavía. Ay, qué chistoso, sí. ¿No? Entonces el concepto de vejez ya es un poco más alejado. En el año 950, a su edad ya era una persona anciana. Claro, sí. Ahora nadie es anciano a los 70. Sí, lo sé. Por eso le digo, todavía en plena flor de juventud. Muchas gracias. Ya, pero opérese. No, me opero. Cumplido, sino simplemente opérese. Sí, me han dicho. Solo quería preguntarle a usted que... Ok, encantado para servirla. Gracias. La hernia umbilical se forma en el ombligo, frecuente en recién nacidos. Los síntomas aparecen en la adultez y la complicación es la estrangulación. ¿Ya? La hernia quirúrgica o eventración, ya lo dijimos, ¿no? Por una cirugía, entonces se vuelve a abrir y salen las partes, sobre todo en el abdomen, ¿no? Las vísceras salen por ahí, o porque hay debilidad muscular y se abren los rectos abdominales que discurren paralelos al ombligo, ¿no? Y se abre y ven una bolsa grande, una cosa en línea grande. Cuando uno ve una eventración por diastasis de recto, generalmente dice, doctor, tengo un bultazo grande. Se echa, desaparece, se sienta y aparece, ¿no? Pero en forma así de triangular, de arriba hacia abajo. Está todo abierto. Esa es diastasis de rectos. La hernia discal o de disco intervertebral se mueve presionando raíces nerviosas. O sea, el disco intervertebral se mueve presionando estas raíces nerviosas y produce lesiones neurológicas y dolor. La hernia bilateral que está en ambos lados, izquierdo o derecho del cuerpo. ¿Ya? Las causas, estreñimiento. El estreñimiento también, y entre ellos puede producir también hernia del hiato cuando el estreñimiento es pertinaz, por la maniobra de Balzar, es decir, el acto de pujar. Una tos fuerte y prolongada, por eso le preguntaba si había tenido bronquitis, ¿no? El sobrepeso, la hipertrofia benigna de próstata en varones, el esfuerzo físico extremo y repetitivo y en mala posición, ¿no? La cirugía, la delgadez, lo constitucional, que es lo que me preguntó, y la parte genética, que hay antecedentes familiares. La sintomatología, abultamiento herniario que se percibe mejor en la maniobra de Valsalva, que es en el acto de pujar, ¿no? O hacer un esfuerzo, o en forma posicional. Por ejemplo, se echan, desaparece, se sientan, aparece, ¿no? Cargan peso, aparece. Dolor en caso de estrangulación, y esto es una emergencia ya, ¿no? Regurgitación en caso de hernia esofágica entre los síntomas, lumbalgia e impotencia funcional en caso de hernia vertebral. Tratamiento, hernioplastía, que hay dos tipos, la laparoscópica con laparoscopio o herniografía abriendo totalmente y cerrando, ¿no? El saco herniario. Prevención, mantén un peso adecuado. Las hernias son más comunes en personas con sobrepeso, obesidad o están excesivamente delgadas. Ingiere alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento.
Usa fajas, corsets ortopédicos si tienes que realizar esfuerzos grandes o cargar peso. Adopta una postura adecuada al levantar el peso, lo mejor es hacerlo con colaboración. Evita fumar, la tos del fumador puede ser exigente, frecuente, fuerte y conllevar a una hernia, sobre todo el hiato, ¿no? Y finalmente vamos a ver el autocuidado de enfermedades físicas, ¿no? Donde tenemos enfermedades por contagio, que son enfermedades transmisibles que aquejan frecuentemente a las personas. Las infecciones importantes son COVID-19, neumonía neumocócica, hepatitis, fiebre tifoidea y brucelosis. Y aquí tenemos las enfermedades contagiosas del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2, la sintomatología generalmente respiratoria, generalmente, porque tienen otras, tuberculosis, bacilo de Koch, sintomatología respiratoria, neumonía neumocócica, es el Streptococcus pneumoniae, es una bacteria. Acá, en el bacilo de Koch, es una micobacteria, o sea, el bacilo de Koch es entre hongo y bacteria. Por eso se llama una micobacteria. Las micosis son difíciles de erradicar, por eso es que el tratamiento para bacilo de Koch es de mínimo de 3 a 6 meses ahora, antes era hasta 2 años, ¿no? La sintomatología de neumonía neumocócica respiratoria, la hepatitis viral que tenemos, el virus de la hepatitis A, B, C, D y E, ¿no? Sintomatología hepática. Fiebre tifoidea por la Salmonella tifi, una bacteria, y su sintomatología es septicemia, porque agarra todo y va por la sangre. La fiebre malta, llamada también brucelosis, ¿no? También es una septicemia. Las enfermedades más contagiosas más frecuentes, COVID-19, tienen vía aérea, manos y objetos contaminados. Pruebas de laboratorio, tuberculosis, vía aérea, ¿no? Las pruebas de laboratorio, ¿no? Que es beca en esputo, seriado o cultivo de esputo, ¿no? También puede ser una radiografía de pulmones. La neumonía neumocócica forma de contagio vía aérea, también tenemos que cuidar mucho de esto, ¿no? Y las pruebas son radiografías y cultivos de esputo. Hepatitis viral, forma de contagio, alimentos contaminados, contaminación oral, fecal, por inyectables en el caso de hepatitis B, ¿no? Y las pruebas del laboratorio también son pruebas para detección de virus, ¿no? La fiebre tifoidea, alimentos contaminados, contaminación oral fecal, las aglutinaciones, y fiebre malta, lácteos no pasteurizados, sobre todo leche de cabra, contaminación oral fecal, y por el sudor también se pueden contagiar. Las pruebas de laboratorio son las aglutinaciones y todos estos con sus hemogramas, con su velocidad de sedimentación, ¿no? El tratamiento de COVID es antivirales, corticoides, anticoagulantes. Las formas de prevención, vacuna, distanciamiento social, lavado de manos, de utensilios y mascarilla. Tuberculosis, estreptomicina, isoniazida, metronidazol, vacuna, la forma de prevención, distanciamiento social, lavado de manos, de utensilios y uso de mascarilla. La neumonía neumocócica, también vacuna y uso de mascarilla. Hepatitis viral, se curan con antivirales, dieta y reposo sobre todo, ¿no? Y la vacuna, evitar contaminación fecal, lavado de manos. Fiebre tifoidea, antibiótico-terapia, generalmente el cloranfenicol, la amoxicilina. Vacunas, la forma de evitar contaminación fecal, lavado de manos. Fiebre malta, la antibiótico-terapia, que generalmente son los aminoglicósidos, entre ellos la streptomicina, la tetraciclina y las quinolonas. Evitar lácteos no pasteurizados, en especial la leche de cabra, y la contaminación oral y fecal y el sudor. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado un poquito, pero la idea es de que tengan un claro concepto de las enfermedades ocupacionales y cómo evitarlas. Fantástico, doctor, me parece fantástico. Muy, muy buena su presentación, muy didáctica y sobre todo ilustrativa en el sentido de qué manera nos tenemos que cuidar.
¿no? Así Porque es. Ajá. yo siempre, la buena voluntad es muy buena, pero la eficacia también, y la eficacia también aborda el tema de cómo cuidarnos nosotros como cuidadores, ¿no? Porque la idea es que a mediano o largo plazo los enfermos no seamos nosotros, porque la idea es que podamos mantener esto como un ritmo constante y a su vez pues la mejoría también del paciente y mantener nosotros también el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de tiempos sanos, ¿no? Porque los años pasan para todos, ¿no? Y dependiendo de cómo nos cuidamos ahora es que vamos a vernos más adelante. Y eso sí es inevitable, porque estos Sí, son tipos de lesiones que se van a ver en el tiempo, no se van a ver en el momentito. Ese es el detalle. A veces uno como joven se confía, ¿no? No, eso no me pasa a mí, no, eso no. Pero cuando los años pasan y sigues en lo mismo con esos pequeños vicios, ¿no? Vicios o malas posturas, malos hábitos en ciertos tipos de trabajo, pues el problema viene después, ¿no? Y ya las secuelas se van a presentar porque las ha ido como que formando, es como un rompecabezas, ¿no? Como un como una olla a presión que va a salir ajá, después. que se va sumando hasta que llega un momento en que se desmorona. Sí. Y el Lo tiempo, más el tiempo no perdona. Así claro, es. la más importante acá y de la charla es que ustedes conozcan los tipos de enfermedades profesionales a que están expuestos, Claro, las ¿no? Sobre lesiones, todo sí, la las parte lesiones psicológica, la parte física, las físicas. partes ergonómicas, etcétera, todos los tipos de enfermedades que tenemos que estar alertas y cómo prevenirlos. ¿Ok? Sí, Muy genial. bien. Genial, Una doctor. preguntita, Muchísimas una gracias. pregunta. Buenas noches, una Sí, preguntita. sí, Buenas claro que noches. sí. Sí. Agradecer a Magiste Luz de Canales por su, ¿cómo se llama? Los temas que están presentando y al doctor por su gran, excelente exposición. El doctor habló de Gracias. postura. Una de mis inquietudes es que, ya que habla de postura sobre los colchones, ¿es necesario que el colchón sea duro o blando? Esa era una de mis dudas. Gracias. Ya, gracias también por la pregunta. Es preferible que sea un colchón duro. El colchón blando, generalmente en pacientes que están en cama, producen vicios posicionales, dolores, ¿no? Y que es importante no solamente el colchón, sino el cambio posicional cada 2 horas para evitar la formación de escaras y de úlceras de presión. Bastan 20 minutos de presión en una zona mal irrigada para que se produzca una escara, sobre todo en pacientes que son crónicos, que están en cama todo el tiempo, postrados, ¿no? Entonces, cambio posicional. Un buen colchón, generalmente duro o semiduro, ortopédico que le llaman, Sí, y los cambios posicionales son muy importantes, ¿no? Y de vez en cuando, de la cama a la silla y de la silla a la cama. claro. ¿Ok? Exacto. Gracias, Muchas doctor. Muy gracias por la amable. pregunta. ¿Qué ocurrencia? ¿Alguien más para terminar? A ver. Buenas Excelente. noches. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, felicito a la ponencia del doctor y todo lo que ha dicho realmente nos hace reflexionar, ¿no? Uno, porque nadie, como siempre digo, nadie estamos preparados para llegar a una vejez ni en qué condiciones tampoco. Y que lamentablemente esta pandemia nos ha conllevado a todos a reflexionar. Uno, a los familiares que cuidan a los pacientes, a las cuidadoras, es todo un problema, ¿no? Realmente porque yo nunca me hice, por ejemplo, cargo de un familiar, ¿no? Con ciertas patologías que está postrado. Y esta pandemia ha obligado al familiar asumir esa responsabilidad que lamentablemente no ha estado preparado, nunca hubiera imaginado asumir esa responsabilidad y que ha tenido que verse necesariamente obligado a adquirir ciertos conocimientos para poder atender a su familiar. Igual la cuidadora, ¿no? La cuidadora antes tenía toda la carga del cuidado porque el familiar dice, yo ya tengo a la cuidadora, ella se encarga de atender a mi familiar, vengo 5 minutos, los veo y me voy. Y ella que siga encargándose, pero siempre se le recomienda que tiene que ser algo equitativo, ¿no? Igual con los hijos. Yo no puedo en la mañana, voy en la tarde o voy en la noche o los fines de semana para poder cuidar al paciente adulto mayor.
porque tenemos que tener bastante cuidado. No solamente es, mi paciente está postrado, ya, lo levanto, le doy de comer, lo acuesto, lo baño, lo cambio y sigue ahí echadito. No, es todo un trabajo con el adulto mayor. Tenemos que hacer tanto actividades físicas, actividades cognitivas y actividades de memoria con el paciente adulto mayor, porque si no nos vemos involucrados todos los actores, no vamos a ver ninguna mejoría, ¿no? Entonces, y realmente es todo un trabajo, y esta pandemia también ha conllevado que el personal que trabajamos en salud también suframos del estrés, ¿no? Hay un estrés del cuidador, hay ahora el estrés del trabajador también, ¿no? Adaptarse a una nueva modalidad, todo lo que ha acarreado al trabajador, adaptarse a esa modalidad y todas las enfermedades que ha tenido que tener también, ¿no? Con esta nueva modalidad, como usted bien dice, lamentablemente hemos tenido que hacer trabajo remoto, hemos tenido que estar en la computadora prácticamente 8 o 9 horas sentado. Entonces, todo eso nos ha perjudicado a nivel de columna, a nivel de cadera, a nivel de articulación, etcétera. Y también, por ejemplo, lo que es a nivel mental, ¿no? Como siempre yo he dicho, pospandemia vamos a tener que sacar cita con el psicólogo, neurólogo, el psiquiatra, porque la mayoría, un buen porcentaje de personas están estresadas. Entonces, y no hemos estado preparados para esta modalidad, ¿no? Realmente es todo un trabajo que se tiene que hacer, es todo un compromiso que tenemos que tener todos, y tenemos que, ahora sí, ver que en cualquier momento podamos pasar de repente una situación similar y tenemos que estar preparados. Muchísimas gracias. Gracias por los a usted. comentarios, también muy interesante y ciertos, ¿no? Muy Es interesante. importante y hemos tenido que adaptarnos. Ok, muchísimas gracias a todos por su asistencia, ¿no? A ver, Javi, me pones por favor, agradecemos infinitamente al doctor Aguirre por tan excelente presentación. Era necesario mencionar este aspecto porque es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y nosotros ahora que estamos más inmersos en este tipo de actividad, también es algo que lo tenemos que comunicar, ¿no? Decir a las personas que están en este tipo de trabajo los peligros a los cuales se exponen, ¿no? Entonces, para la siguiente, vamos a procurar tener otra conferencia de este tipo el siguiente mes. Vamos a tener de este tipo una por mes, ¿no? Para que ustedes estén informados y se mantengan al tanto, y sobre todo también puedan pasar la voz a sus compañeros, amigos, que estén al tanto de este tipo de situaciones, que nadie está libre, ¿no? Como dijo la señora, a veces la vida nos lleva a circunstancias difíciles en el cual los que nunca pensábamos cuidar, pues resultamos siendo los cuidadores principales de un familiar en casa, ¿no? Y son situaciones que nadie prevé, porque la vida es así, son las sorpresas de la vida. Entonces, de cierta manera siempre hay que tener un amplio conocimiento de las cosas, y una de esas cosas importantes es esto, ¿no? Los riesgos los riesgos del trabajo laboral, y que nadie está libre. Los podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? Y también podemos comunicarlos, ¿no? O las personas que quisieran compartir esta excelente presentación lo pueden hacer a partir del día de mañana. Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, ¿no? Para que puedan ver toda la grabación de la tertulia de y de las anteriores. ¿Ok? Entonces, quedan invitados para que puedan visualizar todas esta presentación y las anteriores también. Y para la próxima semana vamos a tener también una vez al mes una tertulia sobre tanatología. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del abordaje del duelo de los hijos y de los nietos, ¿no? Que es un tema que hay que manejarlo con pinzas, con mucho cuidado, ¿no? Pero que hay que saber hacerlo también, ¿no? O sea, a las personas, yo sé que les cuesta mucho abordar los temas del duelo, pero es necesario también tener esos alcances. Entonces, vamos a tener todos los meses una sesión de una tertulia en relación a la tanatología, para poder darle estos alcances acerca de cómo podemos abordar los temas de duelo, ¿no? Los duelos de los hijos, de los nietos. Luego veremos los duelos de las diferentes formas, porque hay muchas formas de duelo. ¿Ok? Entonces los esperamos la próxima semana con mucho cariño, aquí esperándolos siempre para nuevos aprendizajes. ¿Ok? Doctor Aguirre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctor Para el Aguirre. próximo Gracias, doctor ¿Ok? Felipe. Muchas gracias, chicos. Nos vemos Bendiciones la a próxima todos. semana. Gracias. Gracias. Felicitaciones.
Una Buenas buena noches. semana. Dios los Gracias. Linda bendiga. semana. Muchas Cuídense. gracias. Nos vemos Gracias. el próximo lunes a las 7 de la noche. ¿Ok? Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.